Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Charlámela, que me encanta. Estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de la charla de esta noche. Antes de comenzar, permítanme darles el siguiente consejo. ¿Sabes qué es beberte la vida? Es cuando lo dejas todo haciendo lo que te apasiona, cuando te esfuerzas al máximo por tus sueños. Es esa deliciosa sensación de darlo todo al terminar el día. Ese esfuerzo valió la pena. Te mereces hidratarte con Vital. Con Vital, bébete la vida. ¡Salud! Bien, una vez dado el consejo, no se olviden de dejar su me gusta, su comentario, su reacción, de compartir el contenido. Se pueden suscribir de manera gratuita si están viendo esto en YouTube. No les cuesta nada, aprieten ahí clic a la campanita y ya están suscritos para que no se pierdan ningún programa. Y si lo están viendo en Facebook, hay un aporte que pueden dejar ahí para que nosotros sigamos haciendo este contenido. Compartirlo es clave para nosotros, así que se lo agradezco un montón. Y los comentarios, como siempre, se los pido dentro del marco del respeto en la medida de lo posible. Se lo agradecemos. Le agradecemos su like, su me gusta, su me enoja, su me divierte. Sean libres. Sin más, démosle la bienvenida, por favor, a nuestro invitado estelar de esta noche, Daniel Dueñas. Dani, querido, bienvenido. Gracias, querido Marco, gracias, de verdad. Yo sorprendido por la invitación y feliz. No, ¿cómo? Yo... la verdad me siento honrado de tenerte ahora aquí, con muchas ganas de hacerte un montón de preguntas, de que podamos conocerte un poquito más, porque te hemos visto muchos años detrás de esa mesa, de saco, corbata, muy formal, muy serio, informándonos, ¿no? Día a día, noche a noche. Así que gracias por la oportunidad de verte de otra manera, y que seguramente muchos de tus seguidores y seguidoras deben estar ansiosos por conocerte. No, gracias a ti. Yo te decía gracias por invitarme, porque no estoy muy acostumbrado en realidad a este tipo de espacios. Normalmente estoy del otro lado y creo que tengo una vida bastante tranquila dentro de lo que veo, al menos afuera, así que yo contento. Un libro abierto. La primera pregunta es la más importante de todas. Pues muchas veces la gente se olvida de preguntárnosla. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy en un momento
interesante de mi vida, después de muchos años de cambios, de movimientos. Creo que estoy en un tiempo en el que estoy encontrando un poco de estabilidad emocional, laboral, que es muy complicado hacer. Disfrutando de mi familia, de mis hijos que están más grandes, de mi esposa, de mi padre que está viviendo conmigo. Estoy en un buen momento, tranquilo, en paz. Qué bueno. Qué bueno. Lo más importante es estar en paz, ¿no? Sí, se valora más, con la edad se valora más la paz. ¿Sí? Sí, ¿Cuántos sí. años tenés, Dani? Yo tengo 40. Este 40 año cumplo años. 41. 40, entonces 40 clavados. Sí, en octubre cumplo 41. ¿El cambio de dígitos de 30, 40 ha significado algo para vos? No, la verdad que no. Yo esperaba que sí. Cuando uno tiene 20, te imaginas los 30 como si fuera una gran barrera que ya vas a ser mayor, una persona de otra edad. Llegas a los 30, vas a pensar lo mismo de los 40, llegas a los 40 y... No, el que tiene alma joven se queda joven. Yo me considero joven. No veo la diferencia entre un Daniel de 20 años y el de ahora, aunque obviamente la hay, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu infancia, Dani? Feliz, gracias a Dios, con mis padres que los he tenido juntos durante toda su vida. Mi madre ha fallecido hace poco más de un año. Me han dado todo lo que han podido y más. Solo tengo un hermano mayor con el que me llevo muy bien hasta el día de hoy. Es como mi mejor amigo, así que me han dado una infancia sin excesos, pero con todo lo que necesitaba y un poco más. Así que no tendría nada que quejarme. Tuve una excelente infancia. ¿Te contaron alguna vez el día en que naciste? No. No, No, si lo han hecho, no me acuerdo. ¿O preguntaste por ahí alguna vez? No. ¿Cómo fue el día que nací? No. ¿Qué día no. naciste? No sé ni siquiera qué día. Sé la fecha, nada más. No sé ni Por la eso, hora. ¿qué No. fecha? Es 9 de octubre. 9 de octubre. No sé si qué día habrá caído, no tengo idea. Claro. 82. En el 82. Sí. ¿Qué recordás de los pequeños momentitos esos que quedan para siempre en la memoria de la infancia, de los juegos? Bueno, cuando me pongo a acordar de esas cosas, sí parece que tuviera 60 años, porque uno dice, no había celulares, no había esto, no había internet, y no había. Bueno, en mi infancia tampoco había, digamos, ¿no? No había nada de eso, así que era mucho más... Yo creo que la imaginación era mucho más importante que ahora, ¿no? No te distraías con una pantalla, era imposible. ¿Dónde naciste? En La Paz. En La Paz. ¿Cómo era la infancia en las calles de La Paz? Porque me imagino que hubo infancia en calle. Sí, muy tranquila, muy segura, pese a que no había los espacios verdes que hay acá. Mi madre es cruceña, así que estaba acostumbrada también a hacer muchas cosas en la calle, más que mi padre, que es de La Paz. Así que era en plazas, en las calles, con la seguridad de que no te iba a pasar nada, ¿no? Uno salía y conocías a todos los vecinos de la cuadra, de los edificios en realidad, de cada departamento, Claro. se montaban en el garaje de abajo y salíamos a hacer cosas. La señora que te pinchaba la pelota. Todo, exactamente, correcto. ¿Algún juego que recordés de la infancia en la calle? No era tanto juegos, eran tonterías que antes hacíamos. Lo que pasa es que... Nosotros jugábamos aquí, por ejemplo, tacho pateado. Te explico, era una pelota en el medio y el primero que llegaba la pateaba lejísimo y tenían que ir a buscarla, era una cosa así. ¿Algún jueguito así había? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí, al menos por la zona en la que yo estaba, lo que hacíamos los amigos y con mis primos era cosas que tenían que ver con la altura. Ok. Porque todos estábamos en edificios y entre los edificios no había mucha distancia, entre las terrazas. Entonces, qué sé yo, a mí cuando era más pequeño me amarraban a un perro grande, a un husky, y me hacían saltar de una terraza a la otra, por ejemplo. No te creo. Sí, hasta que mi abuela los agarró y les dio una patada a todos. Te amarraban un perro. Sí. O a los más pequeños los poníamos, y yo estaba en ese grupo, nos hacían cruzar nos íbamos al 6º piso, al departamento de alguno, y nos hacían cruzar de una ventana a la otra por la fachada. Y no era algo que solo hacía yo, ¿no? Eran cosas que hacían muchos. ¿Qué locura el colegio? Sí. El colegio también, yo he estado en un colegio de judíos, en boliviano israelita, en La Paz, he salido de allá. Así que también ha sido otra experiencia un poco diferente. ¿Cómo fue? Cerca de esa cultura. ¿Cómo es la educación? Era un colegio donde tú aprendías historia israelita, que era una materia, aprendías hebreo, que era otra materia. Tus ciclos de estudio variaban según las fechas que tenía esa religión. Si había día de sinagoga, nosotros no entrábamos, los que no éramos judíos, por supuesto, Ok. pero aprendíamos de toda esa cultura, ¿no? ¿Y aprendiste? ¿Hay cosas que recordás? ¿Alguna? Sí, hay muchas que me acuerdo, ¿no? Pero la verdad es que las ceremonias y etcétera eran bastante cerradas para los judíos.
porque no tenía sentido que participe en otra religión. Bien. Pero sí, ha sido... ¿Cómo eras de alumno? Bueno, yo era bueno. ¿Buen Nunca alumno? he tenido un aplazo. ¿Nunca? No, un aplazo nunca, jamás. Pero no tenía las mejores notas tampoco. Pero un aplazo no. Para mí es como ver un unicornio, digamos, que alguien que me diga nunca tenía un aplauso. ¿En serio? Sí, yo tenía, ¿sabes? Mamá, no te acuerdas de estas cosas. ¿Nunca? No, un aplazo no, nunca, jamás. Wow. Pero tampoco tenía las mejores notas. Pero aplicado, digamos, ibas, cumplías. ¿Deportista? Sí, más o menos. Un poco más de mis 16 años para adelante. Antes no tanto. Era más juego. ¿Cómo eras con el tema con los profesores, la relación con los profes? ¿Cómo te ibas? Era buena hasta mis 15, 16 años. Después empeoró porque ¿Qué pasó? yo tengo un hermano mayor, Ajá. que te comentaba, y él estaba un curso más que yo. Entonces yo hacía todo con él, hacía todo con sus amigos eran mis amigos, y cuando ellos empezaron a hacer tonterías, yo los seguía. Entonces yo caía con todos ellos. Y cuando ellos se fueron, yo me quedé, obviamente. Claro, ¿no? y era, no, este es el hermano de... Sí. ¿Te pasó? Sí. El hermano de... Sí, no, es que era parte del grupo al final, ¿no? Claro. ¿Alguna travesura que recordés en el colegio que la podás contar? Del colegio. Ajá. ¿O de la U? A ver, del colegio puede ser un viaje de promoción. No era un viaje de promoción, perdón. Es una excursión. Alguna excursión que tuvimos. No sé si yo tenía 17 o 18 años. Y nos fuimos a un parque por Mayasa, que es una zona más alejada de la ciudad de La Paz. Y yo me fui con mis amigos del curso de mi hermano. Y ellos pues llevaron unas sobaqueras con alcohol. Y nos pusimos a tomar unos tragos ahí, obviamente. Y después de eso lo suspendieron una semana y fue todo un drama. ¿Se enteraron? ¿Te No, pillaron? claro, todo. Al final ¿Lo pillaron los profes o cómo? Sí. Y fuimos, nos hicieron ir al colegio, pero no íbamos a pasar clases. Íbamos a una sala de música y nos quedábamos ahí callados toda la mañana, pero... Esos castigos, digamos. Sí, ¿no? ese tipo de castigos. ¿Pelea? No, nunca. ¿Sabes qué pasa? Y te debe haber pasado lo mismo. Yo nunca he sido peleador, nunca. Ajá. Pero me ayudaba mucho la estatura. Porque me veían grande y decían, no, con él no me voy a meter. A mí me pegaron harto. Yo tenía así primos que eran buenos para los golpes. Ajá. Entonces siempre estaba con ellos y como que ellos son los que me decían, lo primero que tienes que hacer es tú saltar. Claro, Entonces, claro. si alguien se Para ponía- ganar la moral. Claro. Entonces yo saltaba y afuera la camisa y me ponía en posición violenta. No sabía hacer nada, ¿no? Pero como era grande, Ganabas la moral. ganaba la moral. Bien. O sea que no he tenido necesidad en realidad nunca de lanzar un golpe. Ahora estás en un matrimonio feliz con 2 hijos lindos, pero en esa época cortejita, era salidor, ¿te gustaba? No, oye, no tanto. Tranquilo. Es que no era como ahora tampoco. Claro, ¿cómo era? Era más complicado. Ahora no. Ahora todo es virtual. Entonces, yo creo que atrás de un celular, un adolescente tiene mucho más valor que de frente. Claro. Antes no era así. Antes tenías que ir, tenías que hablar de frente, tenías que buscar las palabras para ver si te gustaba o le gustabas. Si querías salir con esa persona, tenías que llamar a su casa, que te conteste el padre o la madre. No era igual. No era igual. Era tremendo. La carta, buscar quién le entregue la carta, no era lo mismo. Ajá. Y no era muy buena en eso tampoco, así que no. Además que unos buenos años de mi niñez yo he estado en un colegio que era solo de varones. Ujú. Y ya para mis 15 años, 14, recién me trasladé a un colegio mixto. Entonces tampoco tenía muchas habilidades sociales. No las habías desarrollado todavía. había ¿Y cómo, desarrollado igual. cómo es la educación en un colegio solo para varones? El colegio era el Domingo Sabio, un colegio católico, y normal, era igual, ¿no? Lo que pasa es que habían muchas más actividades deportivas, por decirte, además de las religiosas que había en ese colegio católico, y te hacías amistades, no sé si yo he tenido más amigos cercanos de mi infancia en ese colegio que en el mixto, que hasta ahora los tengo, por ejemplo. Entonces creo que la relación era más cercana, había más chance de eso. ¿Te acuerdas la primera vez que te rompieron el corazón? Sí, me acuerdo. Debo haber tenido unos 15 años. Sí, me acuerdo. Cuando cambié al... Claro. Y me enseñaron el dolor del rechazo. El dolor edifica. Sí. ¿Te acordás
No, pues, sin nombre, sin nada, por supuesto, ¿no? O sea, es anecdótico. Pero, ¿te acuerdas cómo fue? Le mandaste una cartita. El detalle no. No. Sí, ¿ok? me acuerdo que todo era a través de cartas, era el medio de comunicación Ajá. por excelencia, así que era una compañera que estaba en un curso menor Ujú. y yo mandé la carta, nos hicimos novios, que ser novios en esa época era pues... ¡Wow! No, y era cualquier cosa, ¿no? Porque Pero era guau. salías al recreo y te mirabas de lejos y con suerte se agarraban la mano así y corría cada uno a su esquina. Tal cual. Pero era la gran cosa, Claro, digamos. claro. No, era ya el logro. Yo era un adelantado. Cosas así. Sí, Y ahí fue que te... sí, creo que fue que estuve 3 meses, creo, con esta chica y un día de pronto la vi con otro, sin enterarme yo de nada. Y nunca tuve explicación, ¿no? Pero sí sí me afectó. Y eras de esos que... O sea, melancólico, digamos. No, después. Eso ya fue después. Sí, sí. No. Sé que con tu esposa llevas muchísimos años. 17 ya de casado. De casados 17. Y desde que de cortejos tuvieron... 3 meses. ¿Cómo? 3 meses. A ver, explica cómo. 3 meses de O cortejo. sea, yo la conocí hace años ya, pero era como amigos, hola, porque andábamos en los mismos círculos. Pero no teníamos una amistad muy cercana tampoco. Pero una vez que salimos y nos arreglamos, pasaron 3 meses y nos casamos. Hace 17 años. Madre mía, no me imagino yo, digamos, conociendo a alguien 3 meses y casándome. Mira, y antes de eso, yo venía de una relación de 5 años y ella venía de una relación de 4 años, una cosa así. Y yo estaba igual de sorprendido, pero las cosas se dan así, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo estaba en un momento en el que ya estaba trabajando. Entonces ya, bueno, siempre he trabajado, pero ya estaba con la posibilidad de poder independizarme. Uh-huh. Y el encontrarnos fue tan fuerte emocionalmente porque nos encontré en situaciones en las que todo se daba para que emocionalmente nos apoyemos mutuamente, sobre todo ella a mí, que no tenía dudas. O sea, a los 2 meses yo sabía lo que quería hacer. Y a los 3 meses ya nos estábamos casando. ¿Cómo le pediste la mano? Fui a visitar al departamento donde vivía. Ella vivía con su hermana. En La Paz, porque ella es de Tarija, pero vivía en La Paz sola, porque estudiaba ahí. Y compré un anillo que era baratísimo, porque no tenía plata para más. Creo que, no sé si era vivo o no ese anillo. ¿Verdad? Voy a preguntar. Y lo metí en un peluche, un osito. Y se lo dejé el osito ahí en la cama y esperaba que se dé cuenta el osito y nunca se daba cuenta que estaba roto. Así que lo saqué y le propuse matrimonio. Y le pusiste matrimonio. Sí. ¿Y ella que estaba seguro que te iba a decir que sí? Sí, no Porque tenía... uno tiene que Sí, estar... sí. para que no te pasen esa de los videos que... Sí. Tenía la seguridad. Me hubiera gustado que veo ahora, por ejemplo, otras propuestas de matrimonio. La tuya, por ejemplo, que ahora había más posibilidades de tenerlo registrado, hacer algo más bonito. Sí me arrepiento de eso. Me hubiera gustado hacer algo de pronto un poco más memorable, pero... Bueno, a renovar votos ahora, Sí, pues, ¿por ¿no? qué no? Hay un momento. ¿Alguna vez lo pensaste? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es la clave para estar 17 años con una persona? Dime tú, ¿qué crees? ¿Paciencia? Yo creo que hay que empezar con una idea clara de qué entiende uno por amor, porque tienes que estar enamorado. Si no estás enamorado, no aguantas ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años con una sola persona. Y yo, bueno, ambos nosotros creemos que uno no está enamorado 24 horas los 365 días del año. Hay momentos en los que amas a tu pareja con locura y hay momentos en los que no quieres verla. En ese momento no estás enamorado. El amor es una decisión, una elección finalmente que uno hace todos los días de estar con una persona. Cada día la miras y dices, estas son sus virtudes, estos son sus defectos, y pones encima sus virtudes y eliges amarla un día más. Uh-huh. El amor es una práctica, más que un sentimiento. Porque si no lo pones en práctica, si no lo ejercitas diario, con pequeñas cosas, pues no funciona. Uh-huh. En esa práctica está el ceder, tienes que aprender a ceder, más que a tener paciencia a ceder.
Muchas veces esa frase tan conocida de es mejor tener paz que tener la razón, eso es un matrimonio, es cierto. Muchas veces cedes tú, muchas veces cede ella. Hay cosas en las que tú sabes que ella no va a ceder, entonces tú haces el compromiso de ceder, aunque no tengas responsabilidad, y ella hace lo mismo contigo. Y es ese ir y venir de esa práctica de ceder, de dar, pero tomando en cuenta siempre lo primero, que tú elijas estar con esa persona. Claro, por sobre todas las cosas es decisión también, ¿no? Sí, es una decisión diaria. Porque hay mucha gente que dice, ¿no? Es que ya no siento lo mismo por ella, digamos, ¿no? O ya perdimos esa pasión, ¿no? El tiempo de infatuación que se llama, ¿cierto? Es breve, digamos, en una relación. Y ahí entra todo lo que vos decías, Dani. Sí, no. Es como cuando se habla de sexo, por ejemplo. Y dicen el sexo en los primeros años es mágico, es lo mejor, es pura pasión. Y después, no sé, he escuchado después del tercer año, después del cuarto año, del quinto año, eso va desapareciendo. Y ya desaparece el deseo y se trata de la convivencia. Yo no creo eso. Yo, honestamente, si te soy franco, tengo mejores relaciones sexuales hoy que cuando he comenzado mi matrimonio. Pero eso también es una práctica. Todo eso se alimenta. Supuesto. Todo eso se alimenta. Pues yo tenía un ex jefe, no lo voy a mencionar, un ex jefe que me decía, no, era 8, me decía, no, es que vos no sabés, el sexo después de los 50 es una barbaridad. Me decía Y debe ser cierto. Que se iba poniendo cada vez más increíble, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos decís, que uno va todo el tiempo experimentando también, conociéndose más, sabiendo qué más le gusta más al otro, qué te gusta más a vos mismo. Exacto. También, ¿no? Y esto es un trabajo de ambos, ¿no? Como en todo, mientras más vas conociendo a la persona, tendría que ser más profunda la relación en todo sentido, incluyendo en el tema del deseo sexual. Y tendrías que aprender a disfrutarlo más. A mí es lo que me ha pasado. Entonces, cuando me hablan de ese tema, yo te puedo decir que en mi experiencia las cosas mejoran. Ajá. No siempre estás en una relación ideal, no siempre estás en un buen momento, pero si eliges todos los días hacer el trabajo del amor, tienes una buena relación y puedes durar muchos años. Igual mucha gente ahorita que está mirando de decir, no, las cosas con mi esposa se enfriaron. Es muy importante hablarlo igual, ¿no? Sí, claro. O sea, hablarlo sí, así sí. sin tapujos, escucharme, sabes que esto de aquí no me gusta, totalmente, esto de aquí. Sí. Es cierto. Ese ejercicio te ha tocado hacerlo, me imagino. Lo que pasa es que en un momento ya de la relación ya no necesitas ni siquiera ese tipo de comunicación, uno ya lo intuye. Ya te debe pasar a ti, hay muchas cosas que tú la ves y ya la conoces tanto que sabes qué es lo que le está pasando. Y eso con el tiempo se vuelve mucho más rápida, esa intuición de la situación. Entonces, obviamente sí, pues muy importante hablar y vocalizar y verbalizar las cosas, sobre todo para los hombres. Hasta el día de hoy tengo los mismos problemas que tienes tú o cualquier persona que lleva un año casados de no soy adivino, si no me dices las cosas no la voy a adivinar. Si te pregunto ¿estás bien? Y me dices bien, yo voy a asumir que estás bien. Total, digamos. Eso no va a cambiar, eso es eterno. Bien, a veces uno piensa que solo le pasa a uno, ¿no? Y yo se lo pregunté eso a mi padre también en su momento, que llevó 28 años casado y tenía el mismo problema. Y yo lo vi hasta el último día de mi madre, el mismo problema. Entonces sé que es una cosa que es parte. Para siempre, digamos, va a terminar sí. siendo así. ¿Por qué será esa diferencia, ¿no? Entre la manera de expresarse? Alguna vez me imagino también, ¿vos sos de hablar? O sea, ¿sos de decir las cosas o tenés problemas para comunicar tus sentimientos, digamos? Depende de qué tipo de sentimientos. Depende de qué tipo de situaciones. Soy muy bueno, creo, a veces dando consejos más que aplicándolos para mí. Te he visto. De pronto. En tus redes está... Sí, estoy un poco con eso. Ajá. Sí, que ha sido otra sorpresa para mí el estar haciendo esas cosas ahora. Pero sí. ¿Y cómo has resultado? ¿Cómo te nació la idea? En realidad yo no doy consejos porque no me considero quien para dar consejos, ¿no? En un momento en el que estaba yo con mucha ansiedad y no encontraba una manera de canalizar esa ansiedad, que mi ansiedad era el embotellarme muchos sentimientos a raíz de cosas que me habían pasado.
he encontrado que verbalizar las cosas y que te escuchen, que sepan lo que tú sientes, es importante y eso te ayuda a sanar poco a poco ese proceso. Entonces empecé a hacer unos videos de cosas que me gustaban, que había pensado, que había sentido, y de pronto uno de esos videos pegó mucho y empecé a recibir mensajes de personas que me decían, a mí me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Y en realidad lo que me gustó de eso fue darme cuenta que no era la única persona que se sentía de esa manera. Uh-huh. Entonces, el hecho de verbalizar lo que sentía y saber que no era la única persona que se sentía así, me hace sentir mejor. Entonces yo dije, ok, si hacer esto puede ayudar de alguna manera a algo, a mí, porque es parte de mi terapia, para yo estar bien, para yo estar equilibrado emocionalmente, pues lo voy a hacer. Y seguí haciéndolo hasta ahora. Ha sido una sorpresa. Bien, voy a volver en la línea de tiempo de la historia, porque llegamos a cuando conociste a tu esposa. Pero quiero ir a tu primer trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en Unitel. Bueno, en televisión. Tu primer trabajo de la vida. Repartiendo volantes. ¿Dónde? En el mercado Justus, en La Paz, que es como... No sé, pues aquí será como las 7 calles, más o menos. Sí, Justo es súper grande. O sea, es una calle, ¿no? No es una construcción, no es como... Sí, pero o sea, quiero decir, es sí, largo, digamos. Sí, como la feria, si quieres. Como una avenida principal de la feria. Ajá, una cosa así. De un barrio lindo. Eso es. Y repartía volantes ahí. ¿Y cómo llegó esa...? La verdad es que no recuerdo bien cómo acabé en eso. El tema es que en algún momento, como yo era un poco tímido, mi madre me metió a clases de... Creo que era modelaje, no me acuerdo del término que usaba. Y ahí pues te buscaban trabajitos y cositas y ellos ganaban sus comisiones. Sí, y ellos ganaban su comisión, los de la agencia, ¿no? Y entonces yo empecé a repartir. A volantear. Después, cuando estaba ya más tiempo, iba a hacer activaciones, a boliches, ya cuando era un poco más grande. Ajá. Y era eso, básicamente. Y de ahí, de ese primer trabajo repartiendo volantes, ¿cómo fuiste llegando a donde estás hoy, digamos? ¿Cómo fuiste llegando? Una casualidad, en realidad, porque un amigo mío que iba a hacer un casting, que me llamó y me dijo, mira, voy a hacer un casting para Decibeles, que estaban buscando en Decibeles gente en La Paz. Me habló para ir con él, para que lo acompañe, y fui, lo acompañé, y al final yo también lo hice, y los dos quedamos adentro. Y ahí empezó, y no paré más. Ya no sé ni hace cuántos años. Tenía 20 años, creo, 19 años. 20 años, 21 años atrás. Sí. Wow. ¿Y en qué función tenías en Decibeles? Era parte del team. Éramos, creo, 4 chicos y 4 chicas que bailábamos, hacíamos menciones y todas estas cosas. Hacíamos notas de vez en cuando en la calle. Después de eso pasó un tiempito ahí. Yo comencé a ser reportero del programa. Pero antes no, bailaba. Sí, claro. ¿Y te gustaba bailar? Sí, claro. ¿Hay registro? O sea, no era la época para tener la calidad de registro que hay ahora, pero imagino que en algún archivo de algún lugar hay. O sea, pillamos un video de Daniel Dueñas bailando por ahí. Y sí, no bailando. Yo, hasta el día de hoy lo que me persigue es un video que hay en YouTube que debe ser el único de esa época. De un viaje en el que estoy en Chile. Lo que me persigue, dices. No, pero es verdad. No estoy bailando, pero estaba haciendo unas notas en Chile. Me fui a... No me acuerdo dónde. A qué parte de Chile. Pero estaba con el equipo del canal en Chile haciendo notas. Y es una vergüenza. Pero bueno, ya lo vas a ver. ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿Qué haces en el video? Contámelo. Después salgo de aquí y lo voy a buscar. No me reconozco porque... Bueno, primero que no así. Era un fideo que parecía un alfiler. Un fideo, literalmente. Y estaba haciendo unas preguntas a unas personas y ni siquiera yo entiendo lo que decía en ese momento. Lo que pasa es que yo tenía un acento muy particular y muy marcado de La Paz, que ahora lo he perdido de ir de un lado a otro, lo he perdido. Pero ahora si lo escucho, sí me doy cuenta que era bien paseño el acento, ¿no? Entonces sí me choca. ¿Y te acordás de alguna experiencia de esas primeras en tele que te haya costado, que te haya marcado, que hayas dicho, ¿qué estoy haciendo aquí?
Los bailes. O sea, pero es que es bastante... ¿Hacías coreografía? Claro, eso era lo que hacíamos en el programa. ¿Coreografía? Claro, era así. Y hacíamos mímica incluso. Había un ranking de las 5 mejores canciones. Es que sabes que para mí ahorita, digamos, de imaginarte en el noticiero, imaginarte haciendo coreografías de baile para decibeles, no lo logro procesar, digamos, ¿no? Era así. No sé cuánta gente debe estar ahorita así, con la pipoca ahí, diciendo, ¿será real? Era así. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí? Estuve, bailando en esa etapa estuve 2 años. Después estuve 2 años más en los que ya hacía notas y co-conducía el programa. Ya. Y lo hacía en La Paz, en la época que estaba Sandra Parada. Entonces yo estaba con Sandra en La Paz. Sandra venía aquí a Santa Cruz a hacer el programa ella. Después entró Pablo Llano y lo hacía también con él allá. Y Pablo venía acá. Y esa fue la etapa. Pero sí pasó. Pero sí pasó. Sí. Entonces los inicios en decibeles. Yo pues tengo así algún destello de decibeles de cuando era más chico. O sea, Claro. era un programa que marcó época aquí, fue histórico, ¿no? Sí, porque fue de los primeros que hizo eso de juntar a un grupo de chicos y venderlos como los de moda, me imagino, en ese Ajá. Ahora, obviamente el fenómeno era mucho más fuerte aquí que La Paz. Siempre funcionó. ¿Sí? Aquí siempre era mucho más fuerte, sí. Incluso para los chicos de La Paz, cuando venían a Santa Cruz, aquí era mucho más fuerte, se sentía mucho más. Pero yo creo que era un tema de... Son diferencias culturales, ¿no? Aquí la gente es mucho más abierta, es más expresiva, entonces se sentía mucho más el que te conocían, entre comillas. Ya. ¿Y qué te decía tu papá o tu mamá? No, ellos siempre me apoyaron. Para mí era una manera de trabajar porque generaba un poco de dinero que en su momento me servía para hacer las cosas que yo quería hacer. Y mientras no me aleje de mis estudios, no había problema. ¿Qué estudiaste? Comunicación. Justamente. Sí, comunicación. Que no era lo que quería hacer en particular eso, ¿no? Que fue lo que en algún momento me llevó a terminar finalmente. ¿Eso era lo que querías hacer? No. ¿Qué era o sea, lo que querías yo quería hacer? hacer prensa. Ok, Entonces, claro. Pero esa era la puerta de entrada, digamos, ¿no? Sí, pero no quería quedarme mucho tiempo en eso porque una vez que estás mucho tiempo haciendo ese tipo de contenido, después es complicado pasar a un formato más serio. Y además sabía que para lo que estaba haciendo en ese momento no era tan necesaria la preparación que yo quería tener. Claro. ¿no? Entonces, sí ha sido un corte para tratar de avanzar. ¿Y en qué momento, digamos, terminaste el colegio y en qué momento dijiste, ok, yo quiero hacer prensa, quiero ser periodista, quiero presentar un noticiero? ¿Eso pensaste? Sí, o sea, yo quería hacerlo siempre, me gustaba mucho la idea, pero era bastante complicado, no era fácil. Claro, pero lo tenías clarísimo. Sí, en un momento sí. Ah, bueno, eso... No mucha gente tiene claro, digamos, a los 18, 17... Sí, ya entrando a la 19. universidad ya sabía más o menos qué es lo que quería hacer. Ah, Sí. bien. Entonces, ahí pasaste a reportero de decibeles, Pues era co-conductor. co-conductor... Y ese fue mi tope ahí, ¿no? Ajá, Sí, después empezó Operación Fama ajá. y ahí me retiré. Ya no quería. No, dedicarme. nada. ¿Qué hiciste en ese momento? Renuncié. Yo renuncié, sí. ¿Pero qué hiciste después? Estuve un buen tiempo sin trabajar en televisión. Ajá. Entonces trabajé en un call center, mientras estudiaba, trabajaba en asistencia al cliente de una otra empresa. ¿Cómo es trabajar en un call center? Porque encima te veo a vos que sos así, ya calmado, digamos, ¿no? Y quizás ideal para una llamada, porque tengo algunas empresas de servicio a las que llamo y uno pues, llama al call center normalmente para quejarse, para que le arreglen algo. ¿Cómo era trabajar en un call center? O sea, bueno, de repente estoy mal con el término. Lo mío era atención al cliente. Ya. No era un call center. Entonces, sí recibía gente en la oficina. Ah, ok. Ahí. Y no, me gustaba. Toda experiencia nueva, tú sabes que te aporta. Uh-huh. Tampoco estuve mucho tiempo con eso, porque después me salió otro trabajo para volver a televisión y ya me quedé en eso. ¿Cuál fue ese? Era en Bolivisión. Había la oportunidad de entrar a hacer un programa independiente ahí con una productora que se llamaba El Gran Juego de la Bola 8, que era un programa de entretenimiento de fin de semana, donde se hacían entrevistas, había grupos, y me animé. Entonces, de todo, volví a hacer eso, y ya de ahí sí, ya no paré, ya me quedé en televisión. Ya volví a hacer otra cosa, ¿no? ¿Y cómo fue? Anda contándomelo. ¿Cómo fue? Me quedé haciendo este programa de fin de semana
ya estando en el canal, empecé a hacer el programa femenino del canal, que era Ella y Él, que era una especie de batidora, de ese tipo de ¿La horario, ese conocías tipo de ahí? público. Entonces me quedé ahí otro tiempo. No me acuerdo cuánto tiempo estuve en Bolivisión, no sé si fueron 3 o 4 años también. Estuve ese tiempo. Después hubo cambios en el canal, creo que se vendió, no me acuerdo cuál era el tema. Sacaron el programa, me quedé con el femenino, que era parte del canal. Estuve un tiempo ahí y después renuncié. Y en mi desesperación, porque ahí ya estaba yo en puertas de casarme. No, ya estaba casado, claro, ya estaba casado. Me quedé sin trabajo, no ganábamos nada, además que ganaba pues muy poco entonces, y vivíamos en alquiler, ya nos empezaron a apretar los gastos y ahí fue que salió una oportunidad de ir a Tarija. Y a Tarija a trabajar a un canal nuevo que estaban montando recién y yo podía ir allá a montar el departamento de prensa. Ahí ya lo que quería, A lo que yo quería. Yo había estudiado para eso, ya tenía el conocimiento que, bueno, empírico, no empírico, teórico en realidad que necesitaba para hacerlo y me animé. Entonces me fui a Tarija con mi esposa y allá, Ya casado. ya casado, ya casado. Allá nació mi hijo, incluso ya estaba embarazada ella. Fuimos allá y al poco tiempo nació mi hijo allá en Tarija. Y en ese canal trabajamos los dos y estuvimos en Tarija 3 años trabajando ahí. ¿Ustedes se conocieron con tu esposa también en los medios? Sí, Sí. de hecho en el paso de Decibeles a Operación Fama, porque ella entró también al canal. Entonces, cuando yo dejé de hacer notas y era coconductor, ella entró a hacer notas. Ya. Es Ahí la como conocí. cuando te perdiste con un grupo de amigos en común que también tenían. Sí, sí. Entonces, ahí la conocí, pero no salía con ella. Claro, ni nada, claro. ¿no? Y ahí ya empezaste a salir con ella de esa época, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue para ella el cambio? ¿O cómo crees que fue para ella? Bueno, dejamos todo, vámonos a Tarija. No, ella está feliz porque ella es tarijeña, su familia estaba allá, su Ajá. hermano, su hermana, su mamá. Entonces, como que era volver, una oportunidad de volver un poco también a sus raíces, ¿Y ¿no? eso también te ayudó a tomar la decisión a Sí, vos? porque sabía que tenía ya apoyo. Claro. Ya los conocía. Y de tu expectativa del conocimiento teórico a ponerlo en práctica y crear un No había departamento de prensa, mucha diferencia, ¿no? Totalmente. suele pasar, Sí, ¿no? totalmente, Del, totalmente. del libro al hecho hay... Sí, sí. De hecho, en el proceso sugerí traer a mucha gente que yo conocía de La Paz para ayudar con las cosas que allá realmente nadie sabía hacer. Vino otra gente de La Paz y poco a poco se empezó a hacer y haciendo aprendí, en realidad. Pero fue la experiencia que me formó en realidad para poder hacer todo lo que hice después. ¿Cuál fue el siguiente paso de Darío? Santa Cruz, ¿Cómo llegó la oferta de Santa Cruz? de Bolivisión. La persona que en ese momento, cuando yo estaba en Bolivisión, era productor del programa que yo tenía de fin de semana, que era Mauricio Gutiérrez. Entró de gerente de contenido a Bolivisión y me habló de Santa Cruz porque necesitaban gente acá. Y me habló para que me venga a Santa Cruz. Me habló de La Paz para que yo de Tarija me venga a Santa Cruz y trabaje en prensa en el canal como jefe de contenido y presentador. Entonces ya yo acepté porque en Tarija también había sus limitaciones, no había mucho que hacer después de cierto tiempo y para medios la verdad es que el lugar para buscar crecer y buscar hacer es Santa Cruz. Está el centro de todo acá. Así que, y bueno, también tenía a mi familia acá porque mi madre es cruceña, era cruceña. Y bueno, o sea, vimos la oportunidad, mi hijo estaba todavía chico, podíamos viajar, podíamos hacer cambios sin tener que hacer grandes movimientos y nos vinimos. Y decidiste venirte. ¿Y ahí qué te dijo tu esposa? Eso le costó más, el cambio de Tarija acá, porque era otra vez dejar a su familia, ella estaba acostumbrada. El tarijeño es muy querendón de su tierra, de sus cosas, de su manera de hacer todo, sus costumbres, igual que el cruceño. Así que sí le ha costado. Obviamente después ya le ha gustado ¿Y a también. vos te costó? No, es que yo estaba con la cabeza pensando en el trabajo. Claro. Y para mí era acá, definitivamente. ¿Pero hubo alguna adaptación? Que Sí, hayas claro. reconocido? ¿Cuál? Sí, el dejar todo otra vez, estar solo. O sea, de Tarija vinimos acá, de La Paz estábamos con mi familia, en Tarija con la suya. Venir acá era estar solos. Era estar solos, porque si bien la familia de mi madre está acá, no tenía yo una relación muy cercana
Entonces, fue estar solos, a solucionar nuestros problemas solos, a entendernos solos. Y eso también ayuda en la vida de matrimonio, por cierto. Cuando tienes que No hay enfrentar las nadie cosas solo. que, Claro. que opine y ahí o lo solucionamos o lo solucionamos. Exacto. No hay a quien correr. ¿Qué vino ahí en Bolivisión? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? 6 meses estuve en Bolivisión. Y llegó la oferta de Llegó la oferta Unitel. Tonitel. ¿Cuál era esa oferta inicial con la que llegaste? De presentador del noticiero. ¿Cómo fue la propuesta? Sí, en realidad yo en Unitel hice todo. Todo lo que te puedas imaginar lo he hecho. Yo llegué y presentaba el noticiero. En esa época todavía estaba Jimena Antelo, estaba Pamela Moreno. Hacía móviles en las revistas, hice móviles al mediodía, hice móviles en la noche, hice notas, producí programas de medianoche, noticieros, todo lo que te puedas imaginar lo he hecho. ¿Y cómo fue llegar, digamos, me imagino yo, ¿no? Llegar y compartir con Jimena, con Pamela, por ejemplo, que ya eran presentadores que tenían una trayectoria. O sea, como para cualquier profesional en tu área, cuando ves a la gente más capacitada, digamos, en lo que hacen, Jimena, Pamela, etcétera, gente que tenía mucha trayectoria, pues era una belleza, porque yo absorbía todo lo que veía, ¿no? Uh-huh. Entonces sí era una gran oportunidad que creo que sabía aprovechar. ¿Tenías algún referente que mirabas, que te gustaba, algún periodista boliviano que presentador? No en particular, veía todo el medio en general, ¿no? ¿Alguien de afuera? Fernando Rincón, siempre me ha gustado mucho, Uh-huh. sí. Y bueno, en Unitel comencé con estas figuras pesadas a formarme poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gustó del trabajo que hice en Unitel fue que hice todo. Entonces es diferente cuando comienzas de abajo y sabes hacer todo lo que se tiene que hacer adentro. Uh-huh. Tienes otra percepción de cómo funcionan las cosas. Para muchas cosas, ¿no? Es importante saber. Dicen que hay que saber hacer para saber mandar. Sí, claro, correcto. ¿No? Totalmente. O sea, si no sabes hacer, no tenés credibilidad para después liderar. Tienes que saber cómo funciona además toda la cadena, cada eslabón. Si ¿Cómo funciona un noticiero, Daniel? ¿Cómo funciona un noticiero? ¿Cómo armas un noticiero? Bueno, un noticiero parte del inicio del día con la agenda informativa, que la define toda la parte administrativa de prensa, desde el director, el jefe de prensa, el productor. Se reúnen con los periodistas, se arma una agenda previa de qué es lo importante en este día, se pide a los periodistas los datos que ellos puedan tener, que uno no conoce, porque finalmente son los que están en la calle y son los tesoros de todos los noticieros. Los que tienen la información ahí de primera mano. Sin ellos no hay nada. Y con ellos se arma la agenda y van a la calle a buscar la información. Ahí comienza, ahí arranca. El material va llegando a lo largo de la mañana, se va armando, se va estructurando, se va ordenando y finalmente se pone al aire, que es la cúspide de todo, ¿no? Uh-huh. La razón de todo es verlo al aire. Claro, y deben haber ahorita señores de 50, 60 mirando, de 30, de 25, que por ahí están ajenos a lo que para mí o para vos que hemos tenido experiencia en televisión es muy natural, pero hay un equipo. ¿Cuántas personas están detrás de sacar al aire un noticiero? ¿De cuánto tiempo? De 2 horas el central. Ya. ¿Cuánta gente está detrás de ese noticiero? Como para que la gente entienda la dimensión del trabajo que se hace. Sin darte un número exacto, fácil, unas 50 personas. 50 personas. Sí. En todo el proceso. Qué locura, ¿no? O sea, qué locura para tener 2 horas en las que Daniel está y vos estás presentando, digamos, muchas veces la noticia y salen las notas que son cortitas, son 50 personas trabajando detrás de eso. Sí, porque no solamente el periodista, está su camarógrafo, está el editor, está el postproductor, es una lista interminable de gente que va filtrando cada paso hasta que el producto está al aire. Cuando te sentaste por primera vez en la mesa a presentar noticias en Unitel, ¿los recordás? Sí, fue cuando me llamaron justamente para hablar conmigo y lo primero que hice fue con el director de Noticias Central al estudio. ¿Quién era el director de Noticias? Juan Carlos Rocha. ¿Y cómo fue? Me habló, entramos al estudio y me dijo, vamos a hacer una pequeña prueba. Me pasaron unas notas, me imagino que se fue a control y lo grabaron.
Y bueno, yo me sentí en casa. No te voy a mentir. Me gusta hacer lo que hago. Entonces, Ajá. O sea, sentiste que lo hiciste bien, digamos. sí, creo Te que sí. fuiste con, Sí, sí. estabas con esa sensación de... Sí, sí. Esto es lo Esto es mío. para mí, ¿eh? Sí. Sí, me gusta. Bien. Y la primera vez que saliste al aire... La primera es una móvil, en realidad. No fue... No, en un me noticiero. refiero la primera vez que saliste al aire en el noticiero. Estaba con Jimena. Ya. La primera vez estaba con Jimena. Yo presentaba con ella. Mamá, qué nervio me hubiera Sí. dado a mí. Y además era diferente porque ahora las pautas son más digitales. Todo se ha digitalizado en dos patadas. Antes no era tan así. Todavía Explícanos había... cuáles son las diferencias. A ver. Antes te entregaban las notas en hojas. La pauta la hacían de pronto en un Excel. Cada nota tenía un número. Tú recibías todas las hojas que reportaban los periodistas en desorden y uno tenía que mirar el número que tenían en la pauta y ir enumerando en la esquinita, ordenando tú tus hojas según la pauta. Era más manual. Te reportaban un lead así, tenías que leerlo y resumirlo para saber qué ibas a decir. Jimena era una experta en eso. Pamela igual, Pamela Moreno, y de ella estoy aprendiendo ese sistema que a mí en Siempre, ese ¿sabes que me acordé ahorita que dijiste eso? Que ahora es más digital porque tenés la compu, ¿no? Claro. Ahora está la compu hoy, pero yo, ¿sabes que me acuerdo siempre? Que cuando yo era bien chico, no me acuerdo si era, creo que era Jorge Robles que presentaba el noticiero en esa época. Y me acuerdo que firmaban. Después de presentar la nota en los papeles, siempre Ya. los veía. Me acuerdo de ese gesto, de como, Sí. de como que terminó algo, no sé. Sí, no, Tenía- ahora que lo dices sí lo recuerdo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido vos así? No, creo que eso es más un tema, De... un sello personal, no sé. Ajá, ya, entiendo. Sí, sí puede ser. Pero bueno, eso ha desaparecido rápido en realidad. Ahora Porque la tecnología llegó volando. sí, ya no imprimes nada, todo está digital, todo está en la computadora. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Cómo funciona ahí? ¿Tenés las notas ya...? Claro, todo se ordena automáticamente. El productor hace un cambio en la pauta y ese cambio se refleja en todo el sistema. Entonces, Directo a vos, digamos. yo ya veo otra cosa, veo lo que él ha cambiado, lo ven igual en control, lo ven los selladores, lo ve todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, te facilita mucho las cosas, pero también depender de eso a veces es complicado, ¿no? ¿Por qué le llaman leer las noticias? Creo que es un mal término, leer las noticias. Porque lo que haces es dar las noticias. Es informar. Ajá. Y eso tiene sus estilos y sus maneras. En el caso particular de Unitel, de lo que yo hago, es un estilo en el que se busca informar todas las partes de un hecho, de algo, de interés social, y dejar que la persona que lo ve saque sus propias conclusiones. Hay quienes hacen el estilo de análisis, de opinión, de investigación, que son diferentes maneras, ¿no? O sea, es netamente informativo, digamos. Es informativo, correcto. Ese es el estilo. ¿Te parece a vos que hace falta en el espacio de televisión y de información en nuestro país un formato más de opinión? Creo que hay ese tipo de formatos. Hay formatos para todo, pero a mí me gusta este tipo de formato porque es muy fácil a veces dejarte llevar por la opinión de otra persona. Sí es importante, ¿me entiendes? Porque a veces uno no entiende ciertas cosas y cuando habla de ello una persona que sí, pues te alimenta, te refuerza una idea que puedas tener. Esto de buscar la opinión de un experto. Digamos. Correcto. Pero creo que es también importante practicar, tener tu propia opinión. A eso me voy. O sea, un espacio informativo donde, por ejemplo, en este momento vos cuando presentás las noticias es netamente objetivo, ¿no? Pero un espacio informativo donde el presentador, digamos, de este espacio pueda dar su opinión, digamos, ¿no? O sea, de análisis político, lo que fuera, digamos, ¿no? ¿Te parece que hay...? He visto formatos, por ejemplo, en otros países donde los hay, ¿no? Que Sí, también sí, está sí, muy sí. vinculada a la línea editorial de los canales. Pero Correcto. ¿parece o crees que si en algún momento podemos volver a eso? Porque antes creo que había. Había un poco más, sí. O sea, hace falta, es mi pregunta en realidad. Sí, la situación política en el país, la situación social en cada país es un poco lo que determina el tipo de espacios que uno tiene. Es bastante complicado el análisis de los medios porque es real lo que dicen, los medios son un reflejo de la sociedad. Entonces lo que tienes es un poco lo que la sociedad pide. Son un espejo. Si creo yo que debería haber más, sí, son formatos bonitos. El formato informativo en todas sus expresiones creo que se complementa. ¿Te gustaría vos?
Sí, en algún momento sí, claro. Hacerlo, digamos. Sí, sí, O sea, sí. tener un espacio en el que vos puedas decir, no Sí, solo sí, sí. representar la línea editorial del canal y también lo que vos pensás. Claro, en algún momento sí, claro. Yo creo que a todos los periodistas en algún momento les gustaría hacer algo así, por supuesto. Porque es donde puedes expresar de pronto un poco más tu trabajo, ¿no? Ujú. Sí. Se me cruzaron 100 preguntas por la cabeza, pero, por ejemplo, Carlos Valverde, ¿no? Es un periodista que él hace análisis político y opinión, digamos, ¿no? Clarísimo, hay varios. Yo siento que a Carlos le ha costado muchos espacios. A don Carlos, muchos espacios. Decir lo que piensa. Ajá. ¿Cómo lo sentís vos desde tu rol como periodista? Sí, 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 yo creo que sí. El, el tema con la opinión es que no le gusta a todos. Eh, no hay opinión que sea una moneda de oro, ni persona que sea una moneda de oro. Y en este, en este tipo de productos informativos es pues muy delicado porque los temas que toca son temas de interés público que siempre tocan esferas de poder. Y hay que saber manejar eso. Yo creo que Carlos Valverde es una persona con la suficiente experiencia para hacer lo que hace, ¿me entiendes? Claro. Tienes que tener ese peso para hacer lo que él hace. No lo hace cualquiera. ¿La libertad de expresión existe en nuestro país? Depende de cómo entendamos libertad de expresión. Yo creo que podemos decir lo que querramos, sí. Podemos decir lo que querramos en un medio de comunicación, sí. Podemos decir lo que querramos en un noticiero, en un medio de comunicación, sí, pero con responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Estar 100% seguro de que lo que estás diciendo es verdad. Si tienes el mínimo de duda de que lo que estás diciendo puede no ser verdad, es mejor no decirlo. Entonces, por eso es interesante también este formato completamente informativo. Tú presentas un hecho, Claro. él dice esto y él dice esto, y dejas que la gente saque su conclusión. Descriptivo, digamos. Correcto. Totalmente. Correcto. ¿Hay alguna noticia que te haya costado muchísimo dar? Sí, de hecho, una de las, no sé si era de las primeras, pero yo hacía unidades móviles y me tocó ir al plan 3000, si no me equivoco. Nos avisó algún policía de un dato, me llamaron del canal, hay que ir a plan 3000, a tal lugar. Fuimos con la unidad móvil, el equipo de camarógrafos y demás. Y llegando al lugar, los vecinos nos señalan donde había un cuerpo. Y era puesto abajo de un árbol, el cuerpo era una niña que estaba muerta. Y con detalles fuertes que no me gusta recordar o describir, pero ver en ese momento las cosas que pasan en carne propia te cambia. Ese debe haber sido uno de los momentos más duros, sí. Y éramos encima los primeros en llegar, no había ni policía ni nada, así que feo. Y el medio escalofrío, Sí, pero, sí, ese es- pero es- porque la energía, me imagino, ahí debe ser pesadísima y ¿Cómo hace el periodista para tratar de abstraerse? Porque él necesita, digamos, mantener toda la objetividad posible, digamos, ¿no? Y la frialdad posible para... Es la práctica hasta cierto punto. Hasta el punto humanamente posible. Después de eso, yo he visto a periodistas con mucha experiencia quebrarse en televisión. Colegas míos con años de experiencia. O sea, te puedes abstraer hasta cierto punto en la medida en la que estás acostumbrado a ver cierto tipo de cosas, pero no es completo. Siempre llega el momento que te quiebra. ¿Ese día te costó salir al aire? Sí, totalmente. Sí. ¿Te quebraste? Sí. No soy mucho de llorar yo. Ajá. Pero sí me abstraigo y me meto en mi propio mundo. ¿Y ese día te costó? Sí, ese día me costó bastante. Y cada uno empieza a encontrar también con el tiempo maneras de lidiar con eso para tratar de disminuir el impacto. Me imagino que debe ser un poco también como los doctores, ¿no? Sí, probablemente sí. Y o sea, no sé, un médico debe ver cosas mucho peores de pronto todos los días, un médico de emergencias, sí, enfermeras. Por eso digo, debe ser como los doctores, contacto con
con una realidad que ves muchas veces demasiado dura, digamos, ¿no? Sí. Y perder, por ejemplo, los doctores, los pacientes y demás. Lo mismo debe ser dar malas noticias a veces, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Es un proceso. Pero ¿sentís que a veces eso te puede llevar a perder cierta sensibilidad a la hora de dar una noticia? Sí, hasta cierto punto sí. Sobre todo cuando produces un noticiero, tu cabeza está en tratar de priorizar lo más importante según un criterio. Y pues duele a veces dejar cosas que de pronto ayuda social o no sé, ¿entiendes? Sí te desensibiliza un poco. Es indudable, es parte del proceso. ¿Viste cómo se quedó la energía de pesada cuando hablamos de Sí, lo sí, que sí. pasó? Qué Sí. loco que esas cosas pasen, ¿no? ¿Algún Y pasan momento? seguido. Sí, demasiado. Sí. Hay mucha gente que... Hay mucha gente que dice, pucha, ¿sabes qué? Prefiero no mirar las noticias por todo lo que pasa. Muchísima gente. Sí, ¿sabes qué es lo interesante también de eso? Y eso es otro tipo de proceso. La práctica de ese tipo de cosas, no sé si le pasa lo mismo a los médicos, por ejemplo, con el ejemplo que tú ponías, te ayuda también a lidiar con tus problemas de otra manera. A ver. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que yo lo haya vivido de cerca. Hace, ¿cuánto será? Unos 5 o 6 años, yo perdí mi vista del ojo izquierdo. Ya no veo nada con ese ojo. ¿Del ojo izquierdo? Del ojo izquierdo. No sí. ves nada. Nada, absolutamente. Y eso fue a raíz de una enfermedad que apareció de pronto, que es autoinmune, de esas que no sabes la causa puntual ni tienen cura. Entonces fue degenerando y la perdí. Me trajo muchos problemas internos, porque tuve muchas operaciones para tratar de salvar el ojo y una y otra cosa. Eh, Me golpeó en muchos aspectos anímicamente. Te daña el ego. Finalmente uno vive de, si estás en televisión, vives de tu cara. Después de 5 operaciones, tu cara es una cosa así, ¿no? Pero el trabajar en lo que trabajaba me ha ayudado a asimilar esas cosas. Porque si hay algo que yo siempre he tenido es vergüenza de la autocompasión. Entonces, en un momento en el que yo me sentía mal conmigo mismo por lo que yo estaba atravesando, bastaba levantar un poco la cabeza, mirar a los costados y ver la dura realidad que pasa a diario al lado tuyo. Y realmente uno se siente vergüenza. Te da vergüenza sentirte mal contigo mismo. Y es absurdo. O sea, y cuando ves, digamos, todo lo que pasa, vos... Claro, no, lo tuyo es un chiste, es una broma. De yo sentirme mal por mí, por lo que me pasa, por esta enfermedad o este problema o lo que sea, habiendo problemas reales, te ayuda a levantarte. No puedes cerrar los ojos a eso. Entonces creo que eso te ayuda también a sobrellevar muchas cosas. Y eso le puede servir a todo el mundo, ¿no? No solamente a alguien que trabaja en este tipo de cosas. Eso lo decís justamente por lo de que hay gente que dice, no, prefiero no mirar. Quizás mirar también te puede ayudar a... Sí. A O sea, eso es que vos importante decís. saber lo que pasa a tu lado. Es importante saber lo que está pasando en tu ciudad, en tus barrios, en tu zona. Quiero preguntarte un poco más sobre lo que pasó con tu vista. Yo tengo un amigo muy querido que perdió también que perdió un ojo. O sea, perdió la vista de un ojo. Y él me comentaba que es todo un duelo. Esto para él fue todo un duelo. Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Cómo atravesaste ese duelo? Es que es diferente para cada uno. Uh-huh. En mi caso ha sido, primero, entender que hay algo que tenías que ya no vas a tener. En este caso, la vista de un ojo. Y tratar rápidamente de salir de esa primera etapa, que es inevitable tenerla, y entender que no tiene por qué significar nada malo, ni catastrófico, ni fatal. En mi caso ha sido decir, bueno, ok, no puedo, he perdido la vista en este ojo, no significa que no pueda hacer nada más.
Y de hecho me he dado cuenta que no había absolutamente nada que no pueda hacer. Y incluso ahora creo que hay muchas cosas que hago mejor. El cerebro compensa todo, ¿me entiendes? Si pierdes el sentido de la vista, tus otros sentidos también se aumentan, ¿Qué se sentido has potencian. sentido que se potenció? Mi propia vista. Este ojo ve mejor en este momento de lo que veía con ambos. Puedo hacer más cosas con este ojo. Que, al menos es lo que yo pienso, ¿me entiendes? Lo que vivo a diario, es lo que me dicen. De repente no. Por ahí ve válido, pero ¿estás convencido? Sí, no, estoy seguro. Y también es curioso porque en algún momento sí hablé de ese tema en redes porque me lo preguntaban bastante hace mucho tiempo. Y no tienes idea la cantidad de gente que se te aproxima con problemas similares. Parecieran casualidades tan grandes que cosas así le pasan a uno y uno dice, ¿por qué a mí eso no le pasa a nadie más? Y es falso. Es falso. Y sí he visto casos de personas que han atravesado lo mismo que yo, que me escribían sus madres porque eran adolescentes o su esposa porque era su marido y estaban en una depresión profunda y no sabían cómo salir de eso. Y yo mismo decía, es que es increíble, porque yo no lo he vivido así. ¿Vos no lo viviste así? No he tenido una depresión, ¿me entiendes? Que no me haya podido levantar. De hecho, he pasado esas etapas rápido a estar bien porque... Por esto que te digo justamente, porque tenía vergüenza de sentir autocompasión. No podía entender que mi problema sea el peor problema y que no tenga solución. Como que tenía solución, ¿no? Todo tiene solución. ¿Cómo fue adaptarse a tener una vista con un solo ojo? Si te soy sincero, como no ha sido un accidente, no ha sido de golpe, ha sido paulatina, ha sido en un tiempo, ha ido degradando hasta perder. No ha sido largo el proceso, ha sido corto, pero he tenido ese proceso de disminución poco a poco. Entonces, el momento en que realmente la perdí, no sentía ya la diferencia. Ok. Y te cuidas mucho tu otro ojo, me imagino. Normal, ¿no? Normal. Mi amigo, que ya es un tema superado, con él ya hace bromas, ¿no? Ya, pero fue traumático en su momento. Usa gafas de protección. Me dice, es el único ojo que me queda. O sea, no puedo ponerlo en riesgo. Claro. ¿En algún momento lo pensaste también? Sí, claro. ¿O te limitas a algunas cosas? ¿Te pones gafas? No. Pero sí pienso en eso. De hecho, en algún momento yo dije, no, me voy a operar este ojo porque uso lentes para poner láser, no sé. Pero no, digo, no, prefiero no tocarlo porque... Claro, no vaya a ser que el médico se le vaya... No, y... Si lo tengo sano ahora, de hecho, mejor dejémoslo... ¿Para qué lo voy a ordenar? Sí. Sí, bueno. Y de hecho, ese es otro tema porque ese es el otro lado de esto. De repente tu amigo te lo ha comentado en algún momento y cualquier persona que haya pasado por una dificultad similar, no solo con el ojo, con cualquier parte de tu cuerpo te lo va a decir. El otro tema es lidiar con la gente. ¿Ok? Con los comentarios, con los sobrenombres, ¿me entiendes? Mucha de la gente que me escribía, por ejemplo, tenían el tema de, sobre todo cuando eran adolescentes o jóvenes que pasaban por una cosa así, el tema de los apodos, que si el tuerto, que si el pirata, que si el... ¿Me entiendes? Y me imagino que sucede con cualquier otro tipo de dificultad similar. Entonces, lidiar con eso también es otro proceso. Yo, gracias a Dios, no lo he vivido así. Eso te iba a preguntar porque... He tenido, desde el canal, he tenido mucho apoyo. Lo he podido atravesar todo eso con el apoyo de mi trabajo, que era fundamental, de mis amigos, de mis colegas y obviamente de mi familia, ¿no? De mi esposa. Entonces sí he podido encontrar maneras de levantarme rápido de todo eso. Bueno, nunca falta de vez en cuando en redes el comentario. Ya uno eso le resbala, ¿no? Pero pasa. Claro, te llevas... ¿Cómo te llevas con el hate? Bien, me llevo bien. Pues que es parte del mundo. No lo puedes evitar. Está ahí y va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. Y no lo vas a poder controlar. No lo vas a poder controlar. ¿Sabes qué? Hay una frase que tiene que guiar la vida de todo el mundo y tiene que meterse en la cabeza a todo el mundo, que también me ha ayudado mucho en mis procesos. Es una frase de Bruce Lee. Ajá. Que dice: pretender que no te pasen cosas malas
porque eres una buena persona, es como esperar que un tigre no te coma porque eres vegetariano. Y es cierto. No importa, el tigre va a hacer lo que tiene que hacer, porque es un tigre. Y la vida, te van a pasar las cosas que te tienen que pasar, porque así es la vida. La vida la tienes que recibir con lo bueno y con lo malo. Todo es parte de esa experiencia. No puedes esperar ser feliz sin conocer lo que es estar triste. No vas a saber lo que es amar si no sabes lo que es haber tenido un desamor. Todo es un complemento, un paquete. Es así, tal cual. No puedes hacer las cosas esperando una recompensa, pues, ¿no? No. Y cuando te pase algo, tampoco puedes, o sea, no puedes buscar culpables. Muchas veces no hay culpables. ¿Por qué me pasa si soy tan bueno? ¿Alguna vez te preguntaste vos por qué me...? No, porque nadie es tan bueno, ¿sabes? Ajá. O sea, todo el mundo tiene, o sea, cuando tú te miras al espejo, tú sabes tus defectos, tus virtudes. Nadie es perfecto. Y a nadie le pasan las cosas porque sí. Todo tiene una razón, una experiencia. De pronto, si a mí no me hubiera pasado lo que me ha pasado, no hubiera podido hacer las cosas que he hecho. Todo ha tenido que ver. Todo tiene que ver en toda la cadena. ¿Sí? Y ahí dentro del noticiero, Dani, para salir ya de ese tema, ahí dentro del noticiero, ¿alguna vez te ha pasado un blooper así que no hayas podido disimular al aire? ¿Que no haya podido disimular? No. Gracias a Dios, todavía no se podía disimular. Pero he sido parte de bloopers de otras personas. Muchas veces, sí. ¿Cómo cuál? El último de uno de los periodistas del canal, de Iván Ajaya. Saludos, querido Iván. Yo sé que no lo haces a propósito. Que cuando estábamos mandando la unidad móvil, no sé si no escuchó bien el retorno, qué habrá sido, y él estaba en otra ahí. Que estaba haciendo... Sí. Vi algo, pero no me di cuenta. Vi un TikTok, creo que salió un TikTok. Eso. Pero no me di cuenta cuál era el blooper. El otro de los más virales que también me tocó a mí pasarlo fue con Graciela. Y el clima. Sí, correcto. Que también yo era el que estaba ahí, ¿no? Entonces... ¿Y cómo? Es que ese rato no lo ves gracioso, ¿no? No, pues ese rato te debe... Que tampoco fue culpa de ella, ojo, ¿no? Pusieron una grabación mal, ella estaba jugando cuando se... Y no se lo pregunté, vino a la serie, no le pregunté cómo fue, contarlo, por favor, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que se grababa unos minutos antes del noticiero, el sector de los datos del tiempo, y a veces tenía que repetir y hacer, y le tocó hacer eso, y modo de juego, porque siempre se juega con la gente con la que uno trabaja. Claro. Pasó eso, dijo lo que dijo y se pasó. Después lo grabó bien. Y no sé. Había una grabación, digamos, con el error y una grabación sin el error. Las que se van desechando, ¿no? Ajá. Hasta que queda lo que quieres. Hasta que queda lo que uno quiere. No sé, nunca supe en qué momento fue que se cambiaron las cosas, pero salió al aire como si fuera en vivo lo que no tenía que salir. ¿Y qué cara pusiste vos cuando volviste? Nada, yo tenía que continuar, entonces yo seguí nomás como si no hubiera pasado nada, pero... Y cuando lo viste, bueno, ese rato no te dio gracia, me imagino. No, claro. Pobre mi amiga. Y la verdad es que ella es la que salió perjudicada, entre comillas, ¿no? Porque se entendió, creo, al final que no era un tema. O sea, que nunca te ha pasado algo que no hayas logrado controlarte, digamos, vos al aire. Al menos hasta ahora no. No. Nunca... si has mandado alguna nota que no era. Imagino. Sí, claro. Ese tipo de cosas, sí. Pero esas cosas a uno cuando está ahí no le causan gracia. No, por supuesto. Yo sé que lo tengo clarísimo que gracia es lo último que te causa, digamos. Debes renegar un montón cuando te pasa eso. Sí, además que no siempre es responsabilidad de otro, a veces es de uno. Entonces es... ¿Le has pelado alguna vez igual? Sí, claro. A veces uno se distrae, a veces es un segundo de cambios y uno no se da cuenta o no percibes y ya está, ¿no? Y en noticieros los errores no se disculpan como en otro tipo de productos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hace cuando...? No, o sea, está hecho, pero o sea, no es como... No es que volvés y decís... Claro, disculpen. no puedes decir, bueno, estas cosas pasan en televisión en vivo. No, ¿entiendes? No hay perdón. Queda nomás, digamos, claro, como que está. le peló, digamos. Claro, ya está. Pero pasa. Eso pasa en los mejores canales del mundo porque somos seres humanos. Y alguna vez has dicho así, me acuerdo, Jimena, ¿sabes? Jimena, que yo la quiero con todo mi corazón, que ella vino. Que una vez dijo, la Expo Cruz abre sus piernas. Es famosísima, ¿no? Sí. Es famosísima. ¿Algún lapsus así has tenido? No, gracias a Dios, no.
Yo creo que esas son las que se quedan como esa eternas. Y mañana Daniel pelándole, no lo sugestioné y fue y le... No, gracias a Dios, no. Pero pasan. ¿Qué vas a hacer? Pasan. Claro. ¿Cuál es el momento más complicado de tu trabajo? Lo digo con una intención clara. O sea, ¿cada 4 años es el momento más exigente en tu trabajo? Sí, elecciones. ¿Ese es el momento más exigente? ¿Ese es el momento top, digamos? Sí, en cierta medida sí, porque todo bueno, Es como tu mundial, digamos. sí, correcto, excepto cuando hay situaciones como las que nos ha tocado atravesar en el país, Bueno. que ha sido a raíz de una elección también, pero estos conflictos sociales muy duros, muy fuertes, sí son... ¿Cómo viviste vos? Eso mira, me parece interesantísimo saberlo. ¿Cómo viviste vos justamente los 21 días de paro que hubieron en el país, que ha desatado una polémica enorme, que golpe, que no golpe? No sé si te puedo preguntar por tu opinión. Sí, o sea, bueno, ¿cómo lo viví yo? Yo lo he vivido de otra manera, totalmente diferente a la que lo ha vivido la mayoría de las personas, que estaban muy inmiscuidos emocionalmente con lo que estaba pasando, con la pugna que había, con todo lo que estaba pasando. Mi concentración estaba al otro lado, estaba en informar todo lo que estaba pasando, que también tenía sus dificultades. En un momento cuando ya no nos podíamos trasladar de nuestras casas al canal, que fue muy rápido, pasó en todos los canales por los bloqueos, pues todo el mundo se fue a dormir donde podía cerca del canal. ¿A vos dónde te tocó? Sí, yo estuve los 21 días ahí, de hecho. En el canal. En un hotel cerca del canal. Aquí. Entonces, fue así, ¿no? De cualquier rato salías y tenías que ir y estar todo el día ahí y el trabajo era pues sin parar, ¿no? No era como un día normal. De hecho, el día que Evo renunció, nosotros fuimos los primeros en salir con el informe de la OEA a las 5:30 de la mañana. De hecho, como estaba en el hotel, me llaman, me dicen, pasó esto, fuera corriendo al hotel y no paramos desde las 5 de la mañana hasta las 7, 9 de la noche. Pero esos son los momentos que como uno, como profesional, valoras más la experiencia de pronto que obtienes de eso, ¿no? Y es como que en esos momentos decís, pues para esto me preparé. Claro, sí, claro que sí. Y en realidad esto es en todas las áreas, ¿no? Cuando ves una persona que gana mucho y una persona que hace de pronto la misma función, pero no tiene el mismo salario, tú tienes que darte cuenta que a esa persona que gana más se le paga por lo que hace en los momentos de crisis y no por lo que hace en los momentos de tranquilidad, ¿me entiendes? Y eso es a lo que uno apunta. Claro, que en los momentos de crisis responder Correcto. de manera top. ¿Estabas al aire cuando renunció? Sí, claro. ¿Yo? Sí, estaba al aire. Estaba con... A nivel nacional creo que estaba. Sí. Yo empecé desde las 5, no salí del estudio ni para el baño, porque no paramos de transmitir desde las 5:30 de la mañana hasta las 7, si no me equivoco, que fue 6:30, 7, que fue la renuncia, que ya llegó justo en la tarde Angélica Mérida, estaba con ella en el estudio, en el momento que renunció. Sí. ¿Crees que ese ha sido un momento que ha marcado tu carrera? No sé si para el resto, no sé si para el medio o para la gente. Para vos mí sí. sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque me he probado a mí mismo de lo que yo era capaz y y ha sido una prueba a mí mismo de que realmente amaba lo que estaba haciendo. Porque esas 15, 16 horas al aire sin comer, sin tomar nada, sin levantarte ni para el baño y demás, no las he sentido. Estaba metido, estaba apasionado. No solo yo, todo. O sea, yo estaba al aire, pero había todo un equipo de gente que estaba en la misma acompañando el proceso igual desde la misma hora en otras funciones, ¿no? Entonces, toda esa gente que estaba conmigo en ese momento, yo creo que le ha pasado exactamente lo mismo. ¿Con la adrenalina full? Sí. ¿Mucha adrenalina? Sí. Los periodistas, ni qué decir, en las calles. Bueno, la gente estaba, vos dijiste, muy, muy vinculada emocionalmente en ese momento. ¿Vos tenés una postura sobre lo que pasó en el país en esos 21 días? ¿Respecto a qué particularmente? Respecto a si fue golpe o no fue golpe. ¿Querés opinar al respecto? ¿Preferís no? ¿Por ahí no podés? ¿Cómo lo viste vos? Eso para mí va estrictamente relacionado justamente al tipo de información que uno practica. ¿Tengo una opinión? Por supuesto que tengo una opinión. Todos tienen una opinión acerca de eso, según
como yo lo he visto, tengo una opinión formada por la perspectiva que yo he tenido desde donde lo he tenido. No la comparto porque considero que mi papel en este momento no es compartirla, sino hacer, en este momento mi rol es hacer lo que he hecho en ese momento. Mostrar lo que pasaba aquí, mostrar lo que pasaba acá y dejar que la gente saque su propia conclusión. Si en algún momento estoy en una posición de ejercer otro tipo de periodismo, por supuesto que lo haría. ¿Sí? Bien. ¿Fue duro no ver a tu familia esos 20 y pico de días? Sí, sí, claro que sí. ¿Y en pandemia? En pandemia, claro, también. La diferencia es que no había bloqueos. Entonces nosotros teníamos... un pase de circulación. Un pase de circulación. Entonces, y sí íbamos y volvíamos, ¿no? O sea que el encierro lo hemos vivido de otra manera. Un encierro a medias porque no estábamos en realidad encerrados. Los sectores que tenían que trabajar todo el tiempo no estaban encerrados. Que ha sido, de alguna manera, una bendición porque mucha gente, pues, al tener que parar, se ha visto sin ingresos, ha paralizado toda su actividad. Han perdido dinero, han perdido muchas cosas. Entonces, ha sido una bendición porque yo tenía que seguir trabajando y trabajar en esa época era una bendición. Entonces, sí lo he vivido diferente. Duro. ¿Cuál ha sido tu momento mediático más complicado en todos estos años de carrera? ¿Mediático en qué sentido? ¿Alguna exposición mediática? ¿Has tenido alguna exposición mediática? No he tenido ninguna exposición. Es que nunca he sido una persona muy mediática en ese sentido, ¿me entiendes? O sea, yo siempre me refiero a mí como... A mí y a mi esposa, Naira, igual, como ermitaños. Es una manera de decirlo. Nunca hemos sido mucho de grupos. Nunca un momento complicado, digamos. No, público. No. O de alguna cosa que... No, que yo recuerde. Bueno, no. Ha transcurrido con normalidad, entonces. Sí, creo que siempre he estado por debajo de por debajo del agua. Del agua. ¿Hace cuánto tiempo te convertiste en papá? Ya mi hijo mayor cumple en noviembre 16 años. ¿Cómo era Daniel antes de ser papá? Creo que es muy similar. Nunca fui mucho yo de tener muchas actividades, grandes salidas, grandes grupos. Creo que más por timidez que por otra cosa. Que hasta el día de hoy me considero una persona bastante tímida. Entonces, y además que siempre he querido tener una familia. La verdad es que si había gente que soñaba con viajar por el mundo, yo soñaba con tener una familia. Siempre me ha atraído esa idea. Así que una vez fui padre, para mí era lo máximo, ¿no? Yo, ni bien nacieron mis hijos, yo los agarraba y yo no quería que nadie los toque, ni mi suegra ni nadie, eran míos. O sea, yo he sido de esos sentimientos así. Mamá Alina le decimos aquí. Sí. Esa es la expresión que usamos, ¿no? Sí. ¿No te dio miedo? O sea, lo primero que yo sentí cuando nació mi hijo, más allá de la felicidad, el día que nació, una locura. Pero la primera sensación que yo tuve fue miedo. Nunca tuve tanto miedo de morirme. Sí, claro. Antes de eso uno es mucho más arriesgado, no te interesa mucho lo que pueda pasar. Me cruzaba un río nadando. Ahora ni idea. Sí, totalmente. Te cambia la perspectiva, te cambia las prioridades de todo lo que vas a hacer. ¿En ese sentido vos también tuviste un cambio? Sí. Yo creo que todos los que han sido padres han tenido esa etapa. Porque ya no dependes, o sea, no eres tú en el mundo, ¿no? Ni tú y tu pareja en el mundo. Ya tener un pequeño tú es... Y no creas, eso con el tiempo va incrementando. Ahora tú ves que tu hijo que es pequeño todavía se cae, uno se preocupa, o se le da una enfermedad, fiebre, cualquier cosa, y uno se asusta. Con los años eso es peor. Pero ya comienza a salir, ya en la calle es peligroso, te lo pueden asaltar, no sé. Con una hija peor. No, o sea, las preocupaciones aumentan. Hay más miedo, digamos. Sí, hay más miedo. Hay más miedo. Bien. Y eso te iba a preguntar. La segunda vez que te convertiste en papá fue ya de la mujercita, ¿sí? Sí, de Valentina, que nació ya acá. ¿Cuántos años tienen tú? 13. ¿Ya? ¿13? Tiene, sí. ¿Y qué dicen de ver a su papá en la tele? Nada en particular. Yo creo que están tan acostumbrados ya que no es para ellos algo raro, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que sí. Nunca... No les gusta mucho, no el que yo salga en la tele, sino
ellos, alguna vez que quiero, no sé, sacar una foto con ellos. No, sí, no son de... No les gusta mucho. No les gusta mucho la atención, creo. Ya. Y hay que respetar eso, ¿no? Todos son iguales, ¿no? ¿Y te dicen o que les dicen en el colegio? Sí, lo normal, ¿no? Sí. Pero ellos no quieren ser parte de esa vida pública, al menos por ahora. Yo creo que es un poco más de timidez que otra cosa, pero son diferentes, cada uno es diferente, ¿no? ¿Cómo es ¿Me contaste que tu papá está viviendo acá? Mi padre está viviendo acá, sí. Después de que falleció mi mamá, hicimos un apartamento un poco más grande para él, o sea, atrás en el jardín, y él se fue a vivir ahí para estar con nosotros, sí. Pero siempre fuimos una familia muy cercana y, bueno, fue un momento muy complicado, ¿no? Me imagino. ¿Y estás disfrutando de cosas nuevas con él? Sí, Porque me es imagino otra que no etapa, vivías ¿no? con tu papá hace... Sí, hace muchísimos años. Y volver a reencontrarse debe ser... Sí. Creo que más que vivirlo yo, lo están viviendo mis hijos. Él a ellos, además, ¿no? Que siempre ha sido muy pegado a sus nietos, que son sus únicos nietos. Así que es bonito que ellos tengan también esa sensación de familia de mi parte, ¿no? Porque nunca hemos estado en La Paz, donde estaba mi hermano. Uh-huh. Y bueno, ahora que no está mi madre, es mi padre el único abuelo que tienen, además, porque todo el resto ya está en el cielo cuidándonos, de parte de mi esposa y de parte mía. ¿Tu mamá disfrutaba de lo que hacías? Sí. Era de verte, era de aplaudirte. Claro. Sí, ella y sus amigas, ¿no? Sí, totalmente. Guardabas sí. recortecitos, esas cosas. Sí. Salía una notita en el periódico y quería que se la mande, sí. ¿Y te decía? Sí. ¿Tuviste una linda relación con ella? Sí, con ambos. Qué lindo. Bastante cercano. Mucho. Tenemos un espacio nosotros antes de terminar en el podcast en el que le damos a nuestro invitado la oportunidad de agradecer. Porque muchas veces no tenemos la chance de agradecer más públicamente. Pero sí. De agradecer por ahí alguien que no tuviste la oportunidad de decirle gracias en su momento, por ahí alguien a quien ahorita en este momento se te nace agradecerle, pero básicamente es a quien vos querrás y que haya sido importante en tu vida. Y para lo que has llegado ahora, que me animo yo y de los varones, creo que sos el número uno. No. Oh, gracias. No lo sé, no, pero gracias. Sí, en todo el país. Así que ahí está la cámara. Bueno. Hay muchas personas que juegan un papel muy importante en la vida de todos. Pero creo que en mi caso, y en el caso de la mayoría, es la pareja. Tu pareja es tu roca, es tu lugar de paz, es tu lugar de descanso, de apoyo. Y yo creo que yo no podía haber tenido mejor pareja. Así que si tengo que agradecer a alguien algo, es a mi esposa, Naira, que ha sido mi rampa cuando he necesitado saltar, apoyo para saltar, que ha sido mi grúa cuando he necesitado levantarme, que ha sido mi hombro cuando he necesitado llorar, y que ha sabido, incluso en mis peores momentos, ver mis virtudes y elegirme hasta el día de hoy, todos los días, para seguir juntos. Eso. El aplauso para Naira. Pero antes de irnos, Dani, esto no lo vemos nosotros en el noticiero, pero mira la cantidad de tatuajes que tiene el hombre. En el noticiero no en tus redes no. Sí, pero en el noticiero no, esto está cubierto con el saco hasta acá. De hecho, están puestos con esa intención. Si no fuera tan formal ese tema, yo los tendría hasta aquí, la verdad. ¿Te gustan mucho? Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Alguna razón especial? No tengo una razón especial. Siempre me han gustado. De hecho, tengo tatuajes aquí, tengo tatuajes aquí, tengo tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tenés, sabes? 14, 15. Pensé que iba a decir 4 o 5. No son hartos. 14, 15 tatuajes tenés. Sí, más o menos. ¿Te tatuaste el nombre de tu esposa? No. Su letra sí, pero está disimulada entre otras cosas. Pero tenés varios, ¿alguno que signifique mucho? Todos tienen su conexión a algún momento. Sí. ¿Alguno que tenga mayor significado? Bueno, tengo varios animales
tengo un águila, aquí tengo un lobo, en la pierna tengo un lobo, aquí tengo un, qué sé yo, un león, pero todos tienen una herida en el ojo izquierdo. Préstame, vamos a filmarlo para el backstage. Es una cosa mía, ¿no? O sea, claro, pero todos los rostros que te pusiste tienen esa particularidad. Sí, por ejemplo este, ¿no? Que es el más visual. Este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Uh-huh. ¿Y aquí? ¿Qué tenés aquí? Bueno, estos no son de esos, ¿no? Estos son unas... Estas son las cabezas con la cabeza del lobo adelante. ¿Hace cuánto te hiciste esos tatuajes, Dani? El último me lo he hecho unos 2 años. ¿Hace unos 2 años? Sí. ¿La última vez que te tatuaste? Sí, unos 2 años. Bien. Un poco menos. Está lleno de tatuajes el hombre, ahí lo pueden ver, Sí. Está lleno de tatuajes. Gracias, Raquelita. Bueno, amigo, ¿cuánto tiempo crees que pasó desde que empezamos a charlar? 1 hora. 1 hora y No media. sé, sí. ¿Sí? ¿Te pasó rápido el tiempo? Se pasa rápido, sí. Espero que te haya gustado venir por acá, charlar conmigo un ratito. Te agradezco por tu tiempo. Creo que hay mucha gente que recién ha tenido la oportunidad de conocerte también un poquito más. Así que gracias. Gracias a ti, querido Marco. Ha sido un placer de verdad y me has llevado a algunos momentos que ya me había olvidado, pero que es importante recordar. Gracias. Mucho éxito, Dani. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este punto de la charla. Ha sido un placer, como siempre les digo. No se olviden de dejar su reacción, de compartir esta transmisión si les gustó. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse a YouTube. Es un clic, hombre. Un clic. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.